Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a tratar un tema que está muy de actualidad, en el que no nos habíamos manifestado todavía, pero como buscadores de la verdad, pues sí nos gustaría saber algo de fuentes fidedignas. Como siempre, las fuentes no nos cuentan ni la verdad ni la mitad de la verdad, suele ser mentira, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, contábamos con Eric Encinas, que es una persona bueno, periodista español y que ha sido el promotor de este encuentro. Si bien se ha encontrado indispuesto a última hora, no ha podido venir. Y bueno, pues las personas que él nos había planteado para hacer esta mesa redonda, los tenemos aquí. Primero la señora Raquel Marcano, es periodista venezolana, residente en España, ¿verdad, Raquel? Sí, así es, Miguel. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí. Y bueno, y tenemos también a Luis Ortiz, él es el presidente de Urbex, que es la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, Miguel, encantado y agradecido por la invitación de estar y compartir con tus oyentes y espero que cada día sean muchos más los que te sigan. Y bueno, complacidísimo también de compartir con mi compañera y amiga Raquel Marcano López, que también es miembro del equipo estratégico y político de Urbex, la organización que honro en presidir. Luis, ¿tú llevas cuánto tiempo llevas en España? Y yo tengo ya 9 años acá en España, 9 años. Bueno, Barcelona. Nueve vale. años. Ya Nueve eres un años. poquito más español, ¿no? No. Bueno, de hecho tengo nacionalidad española ya. Ah, qué bueno. Tengo nacionalidad española. Sí, Muy bien. bueno, y somos pues dos de los casi 9 millones que tuvimos que salir de nuestra tierra, pues. Todo esto, como lo ha dicho Raquel, producto pues de esta narcotiranía, como es que nosotros la hemos venido señalando no desde ahorita, porque ahora se pusieron de moda, sino ya desde hace ya más de 12 años, y enfrentándola pues con políticas y composiciones ciudadanas. Ujú. Bueno, tengo que decir que yo siempre he sido muy de izquierdas, como decíamos hace un momento de récord, ¿no? Tan de la izquierda que la izquierda no me quería, ¿no? Porque yo era demasiado radical, ¿no? Pero en cualquier caso, yo hice causa mía propia del tema del bolivarismo, ¿no? De decir, ostras, el poder para el pueblo y todo. Caí en esa trampa, ¿no? En su momento y simplemente al contrario de lo que todo el mundo pensaba aquí en España, ¿eh? Porque en ese tiempo yo recuerdo que había unos ataques por parte de prensa y tal a Hugo Chávez en su momento, luego ya murió, comentaron que lo habían quitado de en medio, que le habían modificado la salud, en fin, no sé. Y he tenido grandes amigos venezolanos, ¿no? En los que discrepábamos en algunas cosas, pero yo decía, chicos, vosotros tenéis una carrera, yo no he podido pagarme una carrera. Oye, lo tenéis todo muy barato, la gasolina, el tal, el cual. Yo fíjate que estaba en ese punto, ¿no? Pero claro, luego he ido viendo y obviamente rectificar es de sabios cuando uno va entendiendo más las cosas y pues igual que me dio un shock todo el tema de la izquierda, fíjate, del poder para el pueblo, no, el poder para los burócratas que manejan eso, ¿no? Etcétera. Y ahora pues me he vuelto al contrario, con lo cual ahora me tachan de fascista y de todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Pero hay una realidad que está clara, que es cómo está allí, cómo ha estado Venezuela, cómo sigue estando. Y todo esto que está pasando, yo creo que nos afecta bastante a los españoles, incluso aunque no seamos como vosotros, ¿no? Que habéis tenido que salir de ahí, ¿no? Porque Venezuela es bueno, un país que yo siempre lo he visto muy hermanado con España, ¿no? Bueno, pues la verdad me afecta este tema. Y me gustaría darle a la gente que nos sigue un poco la versión vuestra, que seguramente no será la misma versión que le va a dar en Televisión Española ni nadie por el estilo, ¿no? Entonces, a ver, no sé si quizá Luis o Raquel, cualquiera de los dos, ¿cómo podríamos hacer una pequeña introducción? ¿Qué ha pasado en Venezuela? ¿Es lo mismo que está pasando en España ahora? ¿Cómo lo veis para introducir un poco? Bueno, Miguel, lo primero que debo decirte es que te felicito. Te hemos recuperado, te hemos rescatado. Has salido de ese pozo
perverso que es la izquierda. Qué bueno que saliste de allí, Miguel, de verdad. Eso nos contenta porque es uno más en el lado de los buenos. Eso nos parece que es fantástico. Y bueno, la situación de Venezuela, lo que ha pasado en Venezuela durante casi 30 años, es un secuestro por parte de esa izquierda y que mucha gente en la población de la ciudadanía venezolana se dejó engañar con ese discurso que también tú creíste en algún momento de el beneficio para el pueblo, pero eso es mentira, eso es totalmente falso. Tan falso es que en Venezuela durante estos 30 casi 30 años, la gente se muere en los hospitales por falta de medicina, porque no hay antibiótico, porque no hay oxígeno. Esa es una verdad. La gente muere de mengua, la gente muere de hambre, sufre de hambre. Eso de Pero que el... Raquel, bueno, te interrumpo enseguida, pero continúa, por favor. Ok. Pero esto yo lo achacaba al bloqueo, al decir es que allí no pueden haber cosas, no pueden entrar medicamentos, y esto es un crimen por parte de los que hacen el bloqueo. Yo lo pensaba así, no es exactamente así, ¿no? No es absolutamente nada así. Tan no es así que se han descubierto unas inmensas fortunas de Nicolás Maduro y de todos estos delincuentes. Entonces no es bloqueo, es Ya. corrupción, es delincuencia lo que ha habido allí. Mira, es tanta la delincuencia que siendo Venezuela el país con las mayores reservas petroleras del mundo, con reservas de oro, con reservas de petróleo, de coltán, agua natural. Y estos delincuentes se dedican al narcotráfico. Entonces eso no tiene que ver con bloqueo, eso, no, eso tiene Ujú, que ver con delincuencia, eso tiene que ver con delincuencia. Lo que pasa es que hubo una narrativa creada por esa gente en la que tú creías, esa gente de izquierda, que decía el petróleo es para el pueblo. Pero pregúntale a cualquier venezolano con el que tú tengas la posibilidad de hablar, ¿cuándo ha visto una gota de petróleo? Ni en físico de verdad, a menos que sean los derrames y los ecocidios que se han cometido por montones en Venezuela, pero en beneficios tampoco han tenido una gota de petróleo. Entonces eso es pura mentira de la izquierda, precisamente para confundir a los incautos y a aquellos que en su buena fe fueron engañados como tú y como muchísimos otros. Esa es la y verdadera. hay gente todavía, yo creo, que sigue con este relato engañados, porque ahora mismo en Venezuela yo recuerdo varios amigos que tenía que eran muy chavistas. Entonces, ¿estos siguen pensando igual con todo lo que han visto? Hay gente en Venezuela que sigue apoyando esto, que no tengan intereses por medio? Mira, pienso que muy poco, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que han quebrado la autoestima del venezolano. Entonces le han acostumbrado a estar en unas inmensas colas, en unas enormes filas para tener un poco de harina, para hacer una arepa, para comer, para tener algún medicamento, para tener un poco de gasolina. Entonces, esa gente un poco se ha ido acostumbrando ya a eso, a ese paternalismo Ya. a esa manera de quebrarles el autoestima realmente, pero no es que estén muy convencidos. En la actualidad, todos los venezolanos, porque no hay un venezolano que no haya padecido, por ejemplo, el asesinato de algún familiar por culpa de la inseguridad, han sido víctimas de robos, de atracos, porque ha sido un verdadero desastre. Y el petróleo, la riqueza venezolana, ha sido utilizada por esa delincuencia como un arma para el control social. Eso es verdaderamente lo que pasa, Miguel. Ujú. Luis, ¿qué opinas al respecto? Bueno, ¿Estás de acuerdo? yo voy a empezar por lo primero. Bienvenido al Club de los Buenos, Miguel. Y coincidiendo con Raquel, bueno, en la esencia de la profunda crisis venezolana y de Cuba y de casi toda América obedece precisamente a esa izquierda perversa disfrazada de socialismo
¿verdad? Pero que tiene una raíz muy profunda en ese comunismo perverso, en ese comunismo incluso mausetiano, ¿no? Ujú, Entonces, la criminalidad, bueno, es parte de cómo ellos han ido evolucionando. Y para ser así muy concreto, para entender el tema de Venezuela, tenemos que remontarnos al año 57-58. Y ahí vamos a empezar a crear el paralelismo con España. ujú. Allí se crea pues un pacto político llamado el Pacto de Punto Fijo. Pero ¿qué pasó allí precisamente? Que los que conformaron el pacto, pues todos eran socialistas comunistas, unos muy comunistas y unos menos comunistas. El que en algún momento quisieron llamar el padre de la democracia, Rómulo Betancourt, pues un comunista de esencia que dirigía a un partido llamado Acción Democrática, y ahí viene ahí de nuevo el paralelismo con España. De ese pacto entonces surgen dos grandes partidos, un bipartidismo muy parecido al de España con el PP y el PSOE. Entonces, fíjate, el paralelismo es que también aquí, en el 78, hay un pacto político, porque fue un pacto político, ¿verdad? Y empieza pues un proceso de aparente democracia que hasta el día de hoy yo no la veo muy consolidada, me estoy refiriendo a España. Y cuando decimos que aquí puede pasar perfectamente lo mismo que nos sucedió a nosotros, es que no podemos olvidar, Miguel, que en los años 70-80 Venezuela era vista como la democracia más consolidada de América y casi del mundo. Eso eran los que decían los politólogos y fíjate que aquí hay algo bien curioso. Lo demostramos con la transición de España. Quien trae a Felipe González de la mano, a Felipe González, ojo, que estaba exiliado en Venezuela. Quien lo trae de la mano es el expresidente Carlos Andrés Pérez, se lo trae al rey. Y eso lo saben muy pocos españoles, No Miguel. lo sabía. Eso lo O sea, saben muy pocos. estás diciendo que Felipe González había estado exiliado en Venezuela y lo Por trajeron. supuesto, incluso también, por cierto, que así como Zapatero, sabemos que tiene una mina de oro, él tenía una finca que se le había regalado ya el presidente Carlos Andrés Pérez, Felipe González. Pero eso no es suficiente, Miguel, y esto es bueno para que tú lo investigues como periodista de Mm, investigación. Venezuela participó económicamente con España para la transición y la consolidación de la democracia española. Eso es así, está registrado en la historia. Ahora bien, el bipartidismo con bases socialistas, socialdemócratas, socialcristianos, todos son sociales, pero te repito, la esencia es el comunismo. mm, Las universidades atrapadas y formando a futuros izquierdosos, las universidades. Y aquí sucede exactamente lo mismo. Hay un bipartidismo que creó un sistema donde pareciera ser que es como muy complicado penetrarlo desde el punto de vista de la voluntad popular. Y eso también sucedió en Venezuela. Entonces vino un proceso de decadencia y de corrupción, como bien lo señalaba Raquel Marcano, que derivó en Hugo Chávez Frías. O sea, las instituciones, ¿verdad? Como el Poder Judicial, estoy hablando del proceso del 58, casi todos los ministerios de infraestructuras, los bancos, incluso el Estado se convirtió pues en el hacedor de todo, que al final no hacen absolutamente nada, que ese es el cuadro de un sistema mm. de izquierda. Lo que está sucediendo aquí en España con Pedro Sánchez, ¿verdad? Como presidente y con el PSOE. O sea, el Estado queriendo hacer todo. Allá tenía el Estado, pues tenían varios bancos. Bueno, hubo bancos como el Banco de los Trabajadores, que se lo robaron todo y con ese robo se robaron todos los ahorros de los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Entonces la corrupción, que sin lugar a duda es la metástasis para acabar un proceso democrático, Ujú. fue lo que llevó a Venezuela al tema de Hugo Chávez Frías. Ahora allí partimos. ¿Qué sucede a partir de Hugo Chávez Frías? Que teníamos un enemigo silencioso, calculador, que se llamaba Fidel Castro, que siempre, que siempre deseó controlar a Venezuela precisamente porque él sabía la fuente de riqueza y la financiación tan grande que él podía obtener desde Venezuela para su plan
de hacer de América una América comunista y, por supuesto, siempre con la tesis de combatir al imperio norteamericano. Y es tan así que está documentado, por ejemplo, que la primera visita que hace Fidel cuando está Rómulo Betancourt como presidente, la hace para exigirle una colaboración de 300 millones de dólares en aquella oportunidad, porque él iba a expandir el proyecto socialista cubano. Y el presidente Rómulo Betancourt, también está documentado, le respondió y le dijo, eso no puede ser, Fidel, porque ese dinero no es mío, ese dinero es de los venezolanos. Y de allí entonces entra una confrontación de Fidel con Venezuela y particularmente con el sistema democrático, y empieza entonces él a organizar y a financiar guerrillas venezolanas. Muy poca gente, muy poca gente, y sobre todo en España se conoce muy poco la historia de que Venezuela fue uno de los países que tuvo una de las guerrillas más consolidadas de toda América. Venezuela. No se conocía, El, como yo no lo conozco. sí, 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 sí. La FARC y el ELN colombiano un poco derivan desde allí, pero allá hubo una confrontación de guerrillas con el Estado, con las fuerzas policiales y militares venezolanas de una importancia grandiosa, al grado incluso que Rómulo Betancourt hizo un pacto con los Estados Unidos para formar nuestros militares allá en Estados Unidos, y así fue que fue posible que nuestros militares y excelentes policías del Estado, lo que antes se llamaba la DICIT, pudieron derrotar a estas guerrillas, mismas que se rindieron, se pacificaron, y bueno, esa pacificación nos sucedió parecido como Petro allá en Colombia, porque la gran cantidad de esos guerrilleros de los años 60, 70 fueron los que gobernaron con Chávez y hoy gobiernan con Nicolás Maduro. Podemos hablar, por ejemplo, del comandante Fausto, que era Ali Rodríguez Araque, que murió, por cierto, en Cuba, que fue presidente de PDVSA. Bueno, él es parte de esta historia negra del defalco y de la destrucción de la PDVSA nuestra, de aquella PDVSA que producía 3.300.000 barriles. Entonces, ¿dónde está el paralelismo? El paralelismo tú lo tocabas. Gobiernos socialistas sumamente gigantes, de muchísimos ministerios, de muchísima burocracia, y sistemas donde el Estado es el que determina cuál debe ser el destino del ciudadano. Y por eso nosotros pensamos que la nueva era, y que ahorita está expresada en un presidente de los Estados Unidos como Donald Trump, como el propio presidente Milei de Argentina y otros que van apareciendo. Yo creo que así como tú rectificaste correctamente, Miguel, en lo personal, a mí me parece que el mundo entero está entendiendo que ya basta, que es 200 años prácticamente, 200 años, es que se dice poco. Prácticamente, bueno, sí, vamos a hablar de 100 años de izquierdas mundiales. Entonces termino y te redondeo la idea. Venezuela entonces está atrapada dentro de una organización que nosotros la venimos señalando desde hace más de 8 años aquí en España, que la calificamos de una organización criminal llamada el Grupo. Y después deriva precisamente de aquel proyecto que fundó Fidel Castro y Hugo Chávez Frías y Lula Silva, que se llamó el Foro de Sao Paulo. Ahora, ¿por qué decimos que es un grupo criminal? Porque ellos todos, y ahora a la cabeza José Luis Rodríguez Zapatero, ojo Miguel, porque eso es muy importante, Miguel Rodríguez Zapatero y Baltasar Garzón, igual que gentes de Podemos, entre ellos el que llaman el Coleta, Pablo Iglesias, todos ellos ahora forman parte de ese grupo, yo lo llamo criminal, que son tan criminales, bueno, que su socio principal, que es Nicolás Maduro, el financista número 1 de toda esa locura, acaba de ser capturado por el presidente y el gobierno de Donald Trump, y acaba de ser puesto a la orden de los tribunales y de la justicia norteamericana. De esta manera que, bueno, para no tomarme yo solo el programa, sí. porque No, eso no se trata. Está estupendo. Es más o menos
el redondeo histórico de por qué hemos llegado los venezolanos a donde estamos, desgraciadamente. Yo para cerrar un poco la previa esta, ¿no? De izquierda, derechas, comunismo, liberalismo, capitalismo, también tendría que decir que en su momento pensé y sigo pensando que ese capitalismo brutal tampoco lleva nada bueno, en el sentido de que cuando el poder se lo das a las corporaciones por encima de los estados, estamos en las mismas. Y lo hemos visto muchas veces también, ¿no? Quizá en, pues no sé, en el temas de salud, las grandes corporaciones te dicen que hay que hacer unas cosas que no son buenas para la humanidad, etcétera, etcétera. Y si te pones a mirar al final quién manda arriba del todo, ay, 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 te das cuenta que son los mismos que hicieron una cosa y otra, ¿no? Es para cerrar un poco el tema, ¿eh? Porque lo digo porque, bueno, nos hemos quedado ahí, con lo cual, digamos que Venezuela, con el apoyo de Fidel Castro, y ahora, llegado este, ya vamos a hacer una cronología ya hasta ahora, ¿no? Hasta todo este tiempo que ha pasado, Fidel Castro que delega en su hermano, ¿no? En su hermano, que es el que está hasta ahora, Sí. y Raúl Raúl, Castro. y bueno, pues Hugo Chávez, que delega ante Maduro, quizá no tienen el mismo carisma, ¿no? Tanto uno como otro, entiendo, ¿no? Pero bueno, llegado a este punto, um, es evidente, las cosas se evidencian en que, bueno, que el país no funciona, que el país está fallido, que no hay comida, que no hay aspectos básicos, ¿no? Y que la población se pone en muy un segundo o un tercer lugar, aunque las apariencias sean otras, y que lo que hacen ellos son enriquecerse, ¿no? Bien, entonces, llegado esto, claro, muchos nos pensamos que aquellas elecciones que se estaban haciendo eran reales, porque incluso venía, creo que fue un presidente de los Estados Unidos a validar, igual que el presidente español, a validar que aquello era recuerdo palabras que decían que el sistema electoral venezolano era perfecto, ¿verdad? Lo habéis oído, ¿no? Que no se podía. Sí, la foto. ¿Verdad? Yo me comí ese relato, ¿no? Digo, ostras, pues oye, pues entonces, a ver, lo que importa aquí es lo que esté pensando el pueblo y el pueblo está pensando esto, con lo cual, oye, dejemos de molestar a estos países. Bien, todo esto es el relato, se les ha caído, estamos ya en el momento actual, para ir rápidos. Entonces, ahora mismo, dentro de este estado en el que se encuentra este país, que es Venezuela, tenemos una intervención extranjera, ¿no? Para una persona que, bueno, pues decide, pues porque hay que poner cartas en el asunto y entra en el país y, bueno, agarra a este señor y lo lleva preso, ¿no? Bien, entonces hay mucha gente que opina que, hombre, que esto no debería hacerlo. Son los de la izquierda de aquí lo que dicen esto, ¿no? Aquellos que callaron cuando hicieron con el Bin Laden o cuando hicieron con el tal, que en este caso no mataron a nadie, han llegado, han secuestrado quirúrgicamente, se lo han llevado para un juicio, ¿no? Pero bueno, Sí, no, pero Miguel, hay sí, que aclarar primero que sí, no, sí. no es intervención desde el punto de vista de una intervención extranjera. No, Uh -huh, allí entró Estados Unidos porque ellos tenían una orden de captura contra un delincuente llamado Nicolás Maduro y ellos entraron en una operación perfecta, impecable. Y entonces capturaron a este delincuente que lo estaban buscando, lo cual nosotros agradecemos profundamente a uh -huh. Donald Trump que haya hecho eso, Yo porque estoy de acuerdo, ¿eh? Pero a ver, no deja de ser, Raquel, que un país entra en el espacio de otro, ¿no? No sé, para eso están las extradiciones. Entiendo, ¿eh? No, no estoy defendiendo, ¿eh? Ni mucho menos, ¿eh? Yo sí, creo que se ha hecho bien, pero fíjate qué es lo que sucede, que nosotros los venezolanos solos no podíamos. es Y verdad. entonces también es cierto que un país no puede entrar, pero un país y el derecho internacional y la soberanía y toda esta paja de la que habla la izquierda Uh -huh, no puede estar por encima de la seguridad de un país como Venezuela ni de ningún país del mundo. uh -huh. Nosotros pedimos ayuda internacional a todas las instancias. Nosotros hicimos todo lo que había que hacer. Nosotros señalamos lo que había que señalar. Y la izquierda, que hoy llora
por Nicolás Maduro, no botó una lágrima ni dijo una palabra con los miles de asesinados, con los torturados, con toda la tragedia venezolana. No dijo absolutamente nada porque son unos falsos. Una Actúan hipocresía, sobre la mentira, sobre la totalmente. mentira. Todo lo que ellos dicen es mentira. La Ujú. única verdad es que este pueblo se estaba muriendo a la vista de todos estos izquierdistas que hoy lloran por Maduro, pero que no botaron una lágrima por los miles y miles de torturados, por un Ujú, país que es ha verdad. sido devastado ante la mirada indolente de estos, no sé cómo calificarlos, que hoy lloran por Nicolás Maduro. De Entonces hecho, nosotros le sí, agradecemos a Donald Trump. de No hecho, tendremos, no tendremos ujú. Yo no tendré vida para agradecerle realmente lo bien que ha hecho Donald Trump. Se lo No, agradecemos. no, de hecho, lo que tú decías ahora, la izquierda ahora, yo he escuchado hace poco a levantando la mano diciendo que no a la liberación del resto de presos políticos españoles que hay allí. Y esto lo está diciendo la izquierda ahora, lo dice. ¿Cómo que no? O sea, Fíjate, Miguel, esto es muy importante para complementar lo que dice Raquel Marcano. Aquí de lo que estamos hablando, y Urbex, nuestra organización, la venimos explicando y vamos a seguir explicándola en la medida que tengamos espacio como el tuyo, porque el español, el mundo entero tiene que acabar de entender que cuando nosotros hablamos de un secuestro de un país, estamos hablando de un secuestro de personas, pero también estamos hablando que secuestraron un Estado y sus instituciones. Y por esa razón, entonces, es que nosotros insistimos, fíjate, mientras que nosotros estamos felicitando y agradeciéndole a Donald Trump, nuestra organización Urbex, querellamos aquí en España al cómplice más grande de Maduro, que es José Luis Zapatero. Fíjate tú, por cierto, que hoy, escuchando a este señor que dice ser que es el ministro de Relaciones Exteriores español, tuvo el tupé en una televisora local, en un programa aquí llamado, creo que de la señora Ana Rosa, tuvo el tupé de decir que los venezolanos le habíamos solicitado a Zapatero para que interviniera y nombró, por cierto, a un falso politiquero venezolano llamado Leopoldo López, que Leopoldo López y los venezolanos le habíamos solicitado a Zapatero su buena gestión para sacar los presos políticos, cuando realmente es todo lo contrario. sí. Zapatero ya tendría que estar en un banco de un juez serio para ser sentenciado porque él es cómplice de delitos de toda naturaleza, con el tema de Venezuela desde Hugo Chávez Fría y también de Maduro, obviamente. Entonces, de lo que estamos hablando, un poco lo que dice Raquel Marcano, la extracción de este delincuente, ¿verdad? Es la manera como históricamente han actuado los norteamericanos y que por esa razón tienen 250 años como sistema democrático solo y como el país más capitalista del mundo. Porque allí la justicia funciona y funciona para el grande y funciona para el pequeño y porque hay una independencia real de poderes. Yo quisiera también pensar que eso aquí en España está pasando. Yo quisiera pensar, pero lamentablemente vamos observando, por ejemplo, una fiscalía donde su fiscal ha sido judicializado, me refiero, el fiscal general España del sí. señor Pedro Sánchez, Ujú. y estamos viendo que los abogados no están muy contentos en este país con la manera como ese poder judicial se comporta. Y eso también es importante empezar a decirlo, porque eso fue lo que nos pasó a nosotros poco a poco. La izquierda sabe que el pilar más importante de una democracia es la justicia. Ujú. Ese es el pilar central. Ese es el que nos unifica como ciudadanos y nos hace convivir decentemente. Y Ujú. por eso ellos golpean allí. Y ellos saben que las universidades, que por supuesto son los recintos del conocimiento y de las investigaciones y de la formación, por supuesto que ellos lo han capturado mundialmente para, bueno, lavarle el cerebro
a los que llegan allí pues a buscar eh, Es cierto. formación académica. Es cierto. Entonces tenemos que ir observando su comportamiento para poder dar la guerra, esa guerra tan necesaria, para ver si es posible que no permitamos que ellos nos acaben, porque al final el proyecto es acabar nuestra historia hermosa que tenemos nosotros como occidentales que somos, Ujú, que no es otra que nuestra cultura judío-cristiano. ujú. Esa cultura que permitió que, por ejemplo, dos mundos, Europa y América, nos uniéramos. Esa cultura judío-cristiano que permitió, Miguel, y eso hay que explicarlo, que yo, por ejemplo, que vengo de América, podamos hablar el mismo idioma. Y eso es sumamente rico. Ujú. ¿Verdad? Entonces, bueno, venden una historia contraria de que si España nos fue y nos mató a los indios en Venezuela. Bueno, pero para regresar al presente, Sí, sí, sí. aquí nosotros tenemos una responsabilidad muy, muy, pero muy importante. Y es seguir demostrando que la corrupción venezolana tiene ese paralelismo del cual tú hablabas, un paralelismo politiquero que tiene raíces muy profundas en la corrupción, en el manejo y el robo de dineros venezolanos y también de dineros españoles. Porque no me vas a decir tú que aparentemente ese dinero con que fue financiado la empresa Pus Ultra no es de los españoles. Entonces, tú te vas dando cuenta, bueno, y los escándalos, pero también tenemos aquí un embajador y su hijo, un embajador de Zapatero que fue sentenciado porque siendo embajador en Caracas se le demostró que agarró coimas de dinero de los venezolanos. O sea Ujú. que hay muchos elementos Sí. No, para demostrar la criminalidad y la delincuencia de ambos dos. Me ujú. refiero de la izquierda española con la tiranía venezolana. Y que evidentemente, Miguel, no solamente como muy bien explica Luis que hay un paralelismo, sino que hay lo que nosotros llamamos una conchupancia, es un entramado. Están perfectamente mezclados y están involucrados y en complicidad unos con otros, los venezolanos chavistas y esa Bueno, corrupción con estos de acá de España. Aldama, que es otro corrupto más empresario, lo está señalando y hoy, por cierto, también. Hoy Hoy, dijo, sí. mi sobro va directo hacia Zapatero. Entonces, Ujú. no puede, es como el caso de Coldo, de Ábalos y de este señor Santos Cerdán. Selván. Ujú. O sea, no puede ser que los tres más importantes no tengan nada que ver con su jefe, que es Pedro Sánchez. Está claro. De igual manera, si el embajador de Zapatero robó dinero venezolano y su hijo, y hay otras personalidades que van a salir dentro de muy poco, y si sabemos que Zapatero tiene 36 viajes a Ujú. Venezuela, sabemos ahora cómo se camuflajeaba en vuelos hasta Panamá y a Santo Domingo, y de allí lo iban a buscar con los aviones de PDVSA. Sabemos Correcto. todo lo que tiene, el caso de sus hijas incluso. O Ujú. sea, es evidente que Sí. la corrupción de ambos dos Ujú. va a salir más temprano que tarde y nosotros esperamos entonces como Urbex que la justicia los alcance porque es la única manera, Miguel, y ese es el llamado que quisiéramos hacerle a todos los españoles que nos preguntan, ¿y qué podemos hacer? Bueno, activarse Va- como va- ciudadanos. Vamos ahora a la tercera fase, ¿no? El tercer paquete. Yo para cerrar digamos, de esa intervención americana, ¿no? Diría, ¿no da un poco de miedo de que los Estados Unidos se han levantado siempre como los sheriffs del mundo y donde han entrado a sacar a un dictador, mmm, el futuro de ese país no ha sido realmente el que debería ser? Me remito a, no sé, Gaddafi, a Hussein, etcétera. O sea, acaba mal la cosa, digo en el pasado. Con lo cual, te diría, ¿creéis que esa intervención clara, contundente, ejecutiva americana de llegar, entrar y salir es
ya ahí queda o puede haber el riesgo de un intervencionismo militar en Venezuela? Pregunto, no sé. Mira, Miguel, Sí, yo te voy a decir muy corto, muy sí, corto. sí, sí. No nos da miedo, porque peor que esto, No hay nada, perfecto. difícilmente. No nos da Sí, miedo, sí, no sí. tenemos miedo, estamos Sí. preparados. No Ujú. tenemos miedo Bueno, No, realmente. escucha muchos venezolanos decir, oye, el petróleo, ahora todo el mundo se preocupa de nuestro petróleo. No, ahora todo el mundo es preocupado. Pero si nos han estado saqueando el petróleo igualmente, Claro, otras naciones, ¿no? claro, Con... Ujú. claro, así es, es así que es. mira, El pe- es que curiosamente los primeros saqueadores de los recursos económicos del petróleo son los propios venezolanos, que Ya. nosotros aspiramos que los capturemos a todos y repatriemos todos esos billardos y billardos de dinero que ellos se robaron. Una muestra, bueno, hace una semana aquí en Suiza le congelaron cuenta a 32 venezolanos, entre ellos el que era el ministro estrella de Hugo Chávez Fría, llamado Rafael Ramírez, que se robó nada más y nada menos que más de 70.000, pero escuchan la cifra para los que no la manejan, 70.000 millones de dólares, que son, estamos hablando de 70.000 millardos de dólares. Ujú. Eso no se lo han robado en España, en toda la historia. No se lo han robado en Y España, aparte por de ejemplo. ellos, Luis, Ni en ¿no? No, y aparte de los propios venezolanos de esa cúspide, Ahora, también otros países también, ¿no? Estarás de acuerdo, ¿no? Quizá claro, Rusia, quizá. claro, ahora bien, claro. estamos hablando de 32 cuentas de 32 venezolanos, pero la mayoría de esos venezolanos están aquí en España. Todo el mundo sabe que todo el mundo sabe en España que en Madrid, específicamente en la zona más costosa de Madrid, la mayoría de las compras de bienes y raíces en estos últimos 10 años son de los venezolanos. Incluso hay uno que se dio el tupé de comprar un castillo, que por cierto, y ahora sabemos que el castillo es uno de los que pertenecía a los Borbón, por cierto. Bueno, ese Ujú. señor, sí, bueno, por eso te digo que hay que meterse duro para que entendamos. Sí, Y esa es una Total. de las cosas que, por cierto, yo tengo que tenemos que darle un reconocimiento a don Miguel Bernat de Manos Limpias, porque es uno correcto. de los que se ha atrevido a investigar y a denunciar de manera muy clara, incluso ante los Estados Unidos, que España prácticamente, estos delincuentes del Grupo de Puebla, los han convertido en un santuario de delincuentes a España. Así Y eso es. es importante, prender las alarmas, porque hablamos de los ladrones venezolanos, pero también aquí están los ladrones cubanos. Los ladrones cubanos están aquí con los capitales que se han robado de esa precaria isla de Cuba. Y así podemos ir revisando y nos vamos a encontrar una sorpresa grandísima. Y me parece entonces, para ir hacia la pregunta que tú formulaste, que a nosotros no nos puede dar miedo porque si algo está demostrando Donald Trump es ser un gerente político con una visión geopolítica importantísima como muy pocos presidentes de los Estados Unidos la han tenido. Fíjate, yo puedo, montando la parte negra, no porque él sea negro, que fue la gestión Guama. nefasta de Obama. Obama se dio el tupé de irse prácticamente a arrodillar a Fidel Castro con su mujer y sus hijas allá. Obama como buen izquierdoso, fue el que promovió con Fidel la mentira de Colombia para pacificar a esos terroristas asesinos de la FARC y el ELN. Y hoy mira lo que le ha pasado a Colombia. Un torturador, un violador como es Petro, un narcotraficante como es Petro, en este momento malgobierna a ese gran país como es Colombia. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso nosotros insistimos que la única manera de parar a esta delincuencia es con justicia, lo que acaba de hacer Donald Trump con Nicolás Maduro y su esposa, y que nosotros estamos convencidos que van a venir muchos más, van a venir muchos más, y que, ¿por qué confiamos? ¿Por qué nosotros como Urbex, y creo que yo te lo envié a ti,
y invitamos a todos tus oyentes, invitamos a todos los españoles que lean el remitido que Urbex colocó como hoja de rutas y fijando cuál es nuestra posición firme sobre el tema del 3 de enero hacia acá. Ahí está. Nosotros no solamente le damos un voto de confianza a Donald Trump, sino que le estamos pidiendo a los millones de venezolanos, los que estamos fuera y los que están dentro, que se sumen a ese voto de confianza, y eso también se lo tenemos que pedir a toda España y, ¿por qué no, a toda Europa? Porque es que hay mucha relatoría, hay mucha guerra mediática intentando enlodar la postura clara de Donald Trump, ¿verdad? Frente a esa perversidad de la izquierda y de ese globalismo perverso que yo tengo la convicción que será derrotada en muy poco tiempo, porque los pueblos tardan, pero reaccionan, y cuando lo hacen para rectificar. Bueno, yo para cerrar este bloque diría que soy pro-Trump, o sea, desde que lo vi, cuando Kamala Harris y él, yo decía, por Dios, que gane este, por Dios, porque con la otra tenemos aquí woke a tope y Así es, así LGTBI, es. o sea, qué Así locura, es. ¿no? Estamos totalmente de acuerdo. Pero tengo mis reservas. Tengo mis reservas y me pasa igual que con el comunismo y el capitalismo. Porque cuando veo las personas que yo he dicho, ostras, qué bien, Milei, qué bueno, Bukele, aquí, Vox, por ejemplo, ostras, qué bueno, pero hay algo que me chirría pero eso es para otro debate. Pero en fin, ojalá que esté equivocado. En cualquier caso, para zanjar el tema, la verdad es que tenéis razón, es que no había otra forma de hacerlo. ¿Vale? No había Así otra es. forma, por las urnas no había forma. El petróleo es que solo quiere el petróleo. Bueno, pues oye, es un hombre de negocio, solo quiere el Sí, está petróleo, bien, pero vamos a negociar, lo vamos a exactamente negociar, y tal y cual. claro. Estoy de acuerdo totalmente con vosotros. Ya digo, tengo algunos reparos ahí, algunas cosas que me chirrían un poco, pero esto ya es nivel 3, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué va a pasar, Luis, Raquel? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué pensáis? Porque por ahí está Corina, que le ha regalado, por lo visto, esa bueno, esa insignia del premio Nobel que le han dado. ¿Qué pensáis? Corina por ahí, Delsi sigue estando allí. Si han sacado a uno y sigue Delsi ahí, yo creo que estamos en las mismas, ¿no? ¿Será pan para hoy, hambre para mañana o qué? ¿O va a haber otra intervención? ¿Qué pensáis? ¿Qué va a pasar ahí? No, fíjate que no estamos en las mismas, Miguel, no estamos en las mismas porque con esa salida, con esa extracción de Nicolás Maduro y con Sí, el tutelaje que ha ofrecido el presidente Donald Trump y que ajá, está cumpliendo y nosotros esperamos que siga cumpliendo el tutelaje, entonces él cuando se deja a Delcy es precisamente para evitar un colapso, para ok, evitar un colapso del Estado. Entonces, es perfectamente válido. Nosotros no conocemos el plan, en detalle el plan del presidente Donald Trump. Con honestidad te lo decimos, no sí, lo sí, sí, conocemos, ya. pero tenemos confianza y le estamos dando un voto de confianza porque creemos que está bien encaminado. Fíjate que ya se han producido algunos hechos bien importantes, porque eso que se dice que Zapatero intervino para liberar a algunos presos políticos, eso es mentira. Mentira. Donald Trump ordenó que se liberara a los presos Vamos. políticos y Delcy tiene que obedecer. Tiene que obedecer porque si no obedece, también se lo dijo Donald Trump, puede tener un final igual o peor que el de Nicolás Maduro. Porque no me van a decir que es que Donald Trump no sabe todas las tropelías y todos los delitos que ha cometido Delcy Rodríguez. Él sabe, eso lo tiene, porque eso lo sabe el mundo entero, cuáles son las características de los personajes que todavía están allí. Es que, Pero ¿sabes es qué es, una Raquel? estrategia, Sí, ajá. pero ¿sabes qué pasa? Que me recuerda demasiado cuando Estados Unidos, bueno, pues entró en Irak y cuando estaban a las puertas de Bagdad, donde podían haber hecho ¡pum! Y haber acabado con Saddam Hussein, no lo hicieron. Porque quizá entonces se les acababa esa guerra que a lo mejor les interesaba en alguna parte, ¿no? Y la verdad, como sabemos que Delsi es quizá
la segunda de a bordo o quizá la primera, quizá la mente pensante de ahí, no lo sé, no lo sé. Y ver que la han dejado allí, ostras, yo entiendo esto, que podría haber sido demasiado traumático. La quitas a ella, pones a una persona de la oposición o algo, pero claro, también es verdad que a la serpiente hay que cortarle la cabeza, pero si la cabeza sigue estando, no lo sé, no sé. Pero eso Bueno, yo quisiera, es un proceso y hemos dado sí, el primer paso. Vale, vale. no, Luis. y creo que hay que intentar leer correctamente el acontecimiento de ayer. Sin lugar a duda, también como el 3 de enero marca un antes y un después. ¿Qué significa eso? Se nos ha olvidado un episodio que es bien interesante, que fue el que se produjo en el 19 con la primera administración del presidente Donald Trump. Y allí aparece pues un personaje que fue presidente interino, Juan Guaidó, esa falsa oposición que es la que ha permitido, y así nosotros la hemos venido denunciando desde ya hace muchos años, y estando el presidente Donald Trump, le colocó encima de la mesa todas las opciones. Ahora, ¿cuál fue la opción que decidió esta falsa oposición? En vez de hacer lo que hizo el presidente Donald Trump ahora, el 3 de enero, ellos optaron por sentarse a negociar y a conversar con ellos. Y bueno, se cierra con María Corina porque el error político más grande que comete María Corina es cambiar un discurso que era totalmente coincidente con el de nosotros, de que tiranía no se saca con votos, tiranía se saca como lo está haciendo Donald Trump, con una Claro. fuerza superior a ellos y poniéndolos a la orden de la justicia. María Corina, pues, pero ese fue su decisión, su deseo personal, se enrumbó por la parte electoral y como todo el mundo sabíamos, ese proceso lo que hizo fue consolidar aún más a la tiranía dirigida por Nicolás Maduro y su gente. Ayer, Donald Trump cierra la compuerta, o mejor dicho, un ciclo, porque yo estoy convencido, y esa es la segunda coincidencia que tenemos nosotros con el presidente Donald Trump, de que sus asesores, sus colaboradores y él personalmente saben que lamentablemente no hay una organización de fuerza, de oposición, que pueda asumir ese proceso de transición. Y por esa razón, entonces, él nos marca una ruta con 3 etapas. Y eso es importante. Y nosotros estamos en esas 3 rutas. Uh-huh. Él habla de que este proceso es de orden, de transición y más adelante, dependiendo, que yo espero que sea durante 5 o 10 años, ¿verdad? Entonces es que pudiéramos entonces de nuevo los venezolanos empezar a hablar de darnos unas elecciones o recuperar el Estado o recuperar la democracia. Entonces por eso es que nosotros de manera coherente y por supuesto con discusiones de toda naturaleza, nosotros, como decía Raquel, estamos confiados, primero porque el hecho de sacar la cabeza del monstruo significa, ya decimos, córtale la cabeza a la gallina y queda saltando en el fondo. Le corta la cabeza a una gallina, aunque es un poco fuerte Sí, sí. el ejemplo, ¿no? Y Bueno, entonces la gallina queda saltando. Bueno, esa gallina la representa Delcy Rodríguez y su hermano, Diosdado Cabello. Y por cierto, yo hoy un poco pensando, analizando, observando las informaciones, conversando con amigos, conversando con familiares, pues siento que incluso están como contentos los chavistas con el hecho de que Donald Trump les haya sacado a Maduro y le haya sacado a Siria. O sea, ah, sí, 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 sí. Se les nota un relax que no pueden esconder. Y es tan así, y yo lo voy a empatar con una pregunta que también nos formulaste sobre cuál es la fuerza del chavismo madurismo en Venezuela, pues yo diría que casi no, ninguna casi. No hay. ¿Dónde están las manifestaciones contundentes confrontando a los Estados Unidos? Cuando el día de ayer, la delegación que llegó de diplomática de los Estados Unidos estaba entrando al Helicoide, que es ese centro criminal de torturas, y la información que estamos manejando esta tarde es que
parece que ya empieza el proceso de cierre. Si eso es Wow. así, entonces, si eso es así, significa que la fórmula Trump empieza a funcionar, porque ya ellos se dieron cuenta que esa relatoría de miedo de que ellos eran imbatibles, que efectivamente ellos hicieron con el dinero de PDVSA, hicieron lo que nosotros llamamos la guerra social de dominio hacia el ciudadano. Eso por un lado. Pero es que también ellos organizaron abajo, con los cuadrantes, con los dirigentes esos que ellos mantienen con unas bolsas de comida y con tal vez con $20 al mes, ellos, como los cubanos, organizaron pues lo que uno llama los sapos de barrio para intimidar a la gente de manera directa. Yeah. Entonces, todo ese terrorismo, sin lugar a duda, yo pienso que a partir del 3 de enero la gente empezó a perderlo. Ya la gente está tomando confianza y eso es lo que tenemos nosotros que imprimir, Miguel. Lo que tenemos que imprimir nosotros es un mensaje de aliento y convencer a los que están sobre todo allá adentro en Venezuela, que prácticamente son 25, 26 millones, de que esta figura que quieren, sí, la quieren convertir en un demonio mundial, realmente no es así. Donald Trump está clarísimo y nosotros compartimos su tesis a lo interno que él le prometió a sus electores que iba a ser de su país la época dorada. Y nosotros como Urbex ahora decimos, queremos y necesitamos esa época dorada, pero queremos la América grande. Queremos la América unida desde la Patagonia hasta Estados Unidos y Canadá. Y si Donald Trump lo lidera desde ahorita y si crea esas bases sólidas, sin lugar a duda yo pienso que América será el continente más poderoso en lo que queda de este siglo. Uh -huh. Pero fíjate, Miguel, que también es importante que en lo que tiene que ver con lo económico, también el venezolano en estos momentos va a empezar a notar un cambio, porque este es un pueblo que está desfallecido, este es un pueblo que está agonizando de verdad. Y entonces ahora, ayer justamente el presidente Donald Trump ya concretó la primera negociación de $500 millones que ha dado la indicación y lo anunció Delcy Rodríguez, que se van a crear dos fondos, un fondo de previsión social para atender lo que tiene que ver con los sueldos y salarios de todos los trabajadores venezolanos y el otro fondo para mejoras de infraestructura, servicios públicos. Entonces eso es fabuloso en un pueblo que no tiene agua en los hospitales. Mira, a ti te operan en el Hospital Manuel Núñez Tovar, por ejemplo, de Maturín, y tú estás en el piso 5 o 6 o 7 que no hay ascensor, y tu familiar tiene que bajar con un tobo, un cubo, a buscar agua en la calle, en alguna pila, para subir para su familiar que está en el piso 5, 6, 7, 8. Entonces, en un pueblo que no tiene ni siquiera agua, cuando le anuncian que el presidente Donald Trump dio la orden para que se mejoren estas condiciones, pues mira, este es un pueblo que tiene que estar agradecido como efectivamente está. Me he quedado con algo que ha dicho Luis hace un momento. Pero hay algo, yo quisiera comentar sobre eso, Raquel, algo importantísimo, que para ir un poco entendiendo el plan de Donald Trump, ese fondo que por cierto también nosotros coincidimos porque lo habíamos propuesto, crear un fondo incluso de recuperación de los dineros robados, lo que nosotros llamamos la Correcto. repatriación de los capitales, que esperamos pues pronto también el presidente Trump lo ordene por vía decreto. Fíjense, esto es interesante, la diferencia cuál es, que ese fondo no lo va a gerenciar ni Delcy, ni su hermano, ni los chavistas, porque ellos Correcto. tuvieron fondo. Ese fondo que se robó, el que se robó Rafael Ramírez, era lo que se llamaba el Fonden, Correcto. de 70 a 110 mil millones. Pero este fondo, como bien lo está señalando Raquel, yo estoy convencido y por eso la confianza y por eso el voto de confianza se lo ratifico al presidente Trump, de que esos dineros van a llegar al bienestar de los venezolanos que son nuestros familiares y nuestros amigos. Y eso, todo eso va a ir creando esa moralidad necesaria, porque
qué es lo que pasa cuando, cuando seres humanos han sido secuestrados y han sido violentados en sus derechos mínimos? Hasta de, como decía Raquel, de que cuando están secuestrados, lo primero que tiene que venir después de la liberación es atenderlos Claro. y humanizarlos correctamente. Y ese es parte del proceso que inteligentemente el presidente Trump y su equipo van a empezar a implementar en Venezuela, y por eso tenemos que estar muy contentos, como también están cantidad de empresas, de empresarios. Yo he conversado con 3, 4 en estos 2 días que hicieron sus empresas con muchísimo esfuerzo y bueno, producto de esta desgracia de estos delincuentes, bueno, todo lo que hicieron durante 20, 30 años se los quitaron prácticamente en cuestiones de 5 o 10 años. Entonces están contentos porque están observando que va a venir una era de nuevo de posibilidad de crecer, de producir riqueza, de buena como tiene que ser, y todo eso, por supuesto, va a ir oxigenando la confianza de los venezolanos que están allá y de los que estamos afuera. No, no, te iba a comentar antes que me he quedado con lo que tú has dicho, ¿no? De que de un cierto alivio dentro del propio gobierno en el momento que han sacado a Maduro, ¿no? Le estoy viendo el paralelismo con cuánta gente se aliviaría del propio partido PSOE en el momento que sacaran aquí a Zapatero y a Pedro Sánchez. O sea, con lo cual sí, Bien. sería esto. Bueno, y para cerrar, yo os pediría que hiciéramos un ejercicio de imaginación, ¿vale? Eh, ¿Cuál sería, como decimos aquí, la carta de los Reyes Magos, ¿no? Que ahora tenemos un lienzo en blanco y decimos, ¿qué sería lo mejor que le podía pasar a Venezuela a partir de este momento? ¿Confiáis en Corina? ¿Confiáis que en esos 5 años, primero orden, has dicho Luis, segundo transición y tercero, no recuerdo bien, cambio, que sea algo así, o elecciones, que fuera alguien como Corina, que fuera alguien que no conocemos todavía, random? ¿Y qué sería lo mejor que le podía pasar a Venezuela? ¿Qué opináis? Imaginemos que tenemos la capacidad de poder decidir lo que le va a pasar a Venezuela, que sería lo mejor para ella, para el país. ¿Qué opináis, Raquel? Bueno, yo creo que lo mejor que le puede pasar al país es que nosotros sigamos esta ruta que hemos emprendido en estos momentos, que sigamos con las 3 fases que ha puesto el presidente Donald Trump, que bueno, evidentemente nos debe llevar a la democratización de Venezuela. Eso es obviamente lo mejor que puede pasarle. En un final, en la fase final, que se realicen unas elecciones en el tiempo que se necesite, es decir, utilizando el tiempo que se requiera. Si son 5 años, son 5 años. Cuando estemos verdaderamente preparados para realizar las elecciones, y entonces pues allí veremos lo que suceda en este lapso, a ver qué es lo que va a hacer, y obviamente que tiene que surgir nuevos liderazgos que no estén contaminados, eso es indispensable. Porque en Hay Corina muchos. confías, tú en Corina, hoy, a día de hoy, ¿confías en Corina o no? ¿O tienes tus... Tengo muchas reservas, Vale. realmente. ¿Tú Tengo igual, muchas Luis? ¿Tú reservas. igual? ¿Tú igual, Luis? Bueno, como tú me has colocado un lienzo, Sí, no sé si me permitiste acuarela o si me diste, no sé qué, una lata de pintura. la mejor que Yo voy, tuvieras. yo voy a, no a imaginarme, yo voy a plasmar allí, un poco tratando de superar a Picasso Ajá. cuando dibujó la paloma, con un tema que seguramente vas a tener tú que desarrollarlo en los siguientes programas. ¿Qué yo le pediría a esos reyes, que significa control incluido, que nos constituya en el Estado 51 a Venezuela, Ajá. de los Estados Unidos? Porque yo estoy convencido que las condiciones de la riqueza y sobre todo de la inteligencia del venezolano nos podría permitir en cuestiones de 2 años, 3 años, ser el estado más importante de los Estados Unidos, por encima de Washington DC incluso. Y me parece que estamos en un momento donde hay que romper los paradigmas, olvidarnos de los caudillos, olvidarnos de esta peste llamada izquierda y derecha, y, ¿por qué no decirlo?,
tenemos que olvidarnos de ese patriotismo y de ese nacionalismo estrasnochado. Y yo como venezolano, para mí sería un sueño hecho realidad como la paloma de Picasso si los venezolanos todos nos pusiéramos de acuerdo y rápidamente le solicitáramos al presidente Donald Trump que nos constituya en el Estado 51 de los Estados Unidos. Bueno, Por cierto, Miguel, Ah, que termino, esa, termino, termino y termino. Y sobre María Corina Machado, sí, no solamente es que no creo en ella, no es crees que en yo ella. creo que no solamente no creo en ella, sino que ella y toda esa falsa oposición, eso que se llama la MUD, pasaron a la historia mala a partir de ahora. Y Vale. definitivamente lo que va a venir es un resurgimiento de la gente buena, de la gente inteligente y de la gente que sí quiere. Porque al final, ¿qué necesitamos los ciudadanos? Tener calidad de vida, tener lo que tuvimos cuando los norteamericanos nos enseñaron, porque también eso hay que decirlo, Miguel, los que nos enseñaron a nosotros el negocio del petróleo, a producir petróleo, fueron los norteamericanos. Mm. Quien te está hablando, yo me crié en un campo norteamericano y la calidad de vida de mi familia, y apenas mi tía mamá, la que me crió, era una enfermera, era una empleada, todos teníamos una calidad de vida extraordinaria. Pero cuando llegó Ya. el nacionalismo y que sobre todo se acentuó con Carlos Andrés Pérez nacionalizando el petróleo, mira a lo que nos llevaron. Mm. Entonces, hay que enterrar ese tipo de teorías que al final son tonterías y hay que ser práctico. Y lo práctico es tener hospitales como el que está atendiendo aquí a mi esposa en el Hospital del Mar, tener servicios extraordinarios porque tenemos de todo para que todos esos seres humanos que están allá en Venezuela y los que vienen sobre todo puedan vivir dignamente como se lo merecen. Bonito cuadro. Raquel, yo sí, sí, quería, sí, sí. sí, yo quería no dar unas pinceladas en ese cuadro tan Está bonito, está maravilloso, bonito, está tan bonito. mágico que ha pintado Luis, pero quiero decirte que ese cuadro es visualizado y deseado por muchísimos venezolanos, Miguel. Muchos venezolanos piensan en Venezuela como el Estado 51 y lo ven muchísimo más próspero y más importante y más espectacular que Texas, por ejemplo, Ujú. viéndolo por el petróleo. De verdad que es un cuadro excelente. Raquel, Marcano, Luis Ortiz, muchísimas gracias por vuestra información. Me ha encantado el programa. ¿Cómo pueden hacer, Luis, para contactar bueno, con Urbex, ¿no? Con la Bueno, Unión. tenemos una página web que es urbex.es. Allí pueden Correcto. Vale. contactarnos, están nuestros correos y bueno, Raquel, complementalo con todo Sí, con otra información. allí está todo en urbex.es. Pueden, al entrar allí está el contacto, está quiénes somos, qué hacemos, qué necesitamos. Todo lo pueden encontrar allí en la página, incluso los Cómo pueden números de incorporarse? teléfono. ¿Cómo? Perdón. Claro, y Y por cómo cierto, puede, y, y por cierto, no solamente invitamos venezolanos, a todos hispanoamericanos y oye, y particularmente te invitamos a ser parte de nosotros, Miguel. Ujú. sí, Vale, y perfecto. agradecemos también porque hemos tenido mucho apoyo de muchos españoles, cosa que de verdad les agradecemos profundamente. Mm, muy bien. Oye, pues muchísimas gracias de los españoles a vosotros por ser Ujú. combativos, por no, bueno, pues por plantar cara un poco en este tema, porque es que, no sé, el que ve injusticias y no hace nada, no tiene sangre, tiene horchata o sea, en las venas. Así ¿Qué que, es lo que hizo durante mucho tiempo la izquierda mm, con Venezuela? Vio muy bien, injusticias y nunca no hizo intervino. nada. Raquel Marcano, Luis Ortiz, muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias. Gracias a Gracias a ti, ti. Miguel. Muchas Chao. gracias. Chao, Adiós. chao.